abordarlo en... Ahora comenzamos, ya. Como les decía, bienvenidos al electivo de química y hoy día más que nada voy a tratar de hablar de tres grandes conceptos, ¿ya? Primero, como dice la clase uno, voy a presentar el electivo, voy a presentar cómo funciona la prueba de química y aparte voy a empezar a abordar diferentes conceptos que son importantes para que ustedes puedan entender más o menos cómo funciona lo primero indicio de termodinámica como tal, ¿ya? Primero, vamos a tratar de presentar el electivo como tal. Ya. Para mí, para ser súper honesto, creo que es de las pruebas de electivo la más sencilla. ¿Por qué? Porque tiene mucha menos materia que las otras dos, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo un libro, que este libro fue el que hice, el que me hicieron a mí cuando yo fui estudiante de química electivo, hace muchos años, y era de este grosor. Si lo comparan con el grosor de biología, biología más o menos. Y a este hay que sumarle que actualmente, con el tema de la prueba de transición y todo lo que se cambió, los conceptos pasaron a ser esto, así, muy poco, ¿ya? Y de hecho lo van a ver ahora cuando veamos cómo va a funcionar el programa. Así que si alguien no está muy decidido en qué cosa estudiar o qué pruebas de la electiva dar, pero se le da bien las tres o no se le da bien ninguna, que es normal, puede pasar, yo le recomiendo que hagan este electivo porque es, creo yo, el más sencillo de poder abordar los contenidos como tal, ¿ya? En el día de hoy vamos a ver principalmente los conceptos de sistema, entorno, universo, y aparte vamos a ver otros conceptos que van a ir saliendo en el camino. Ya para poder entender estos conceptos necesitamos conocer conceptos previos. Vamos a tener una clase 2 que va a ser el día 6 de julio. Si se dan cuenta, hay mucha diferencia entre el 22 y el 6 de julio. Y me explicaré el por qué. Resulta que la próxima semana, el día 29 de junio, ¿ya? Y como mi electivo son pocas clases, yo decidí regalarle ese horario de feriado, ¿ya? Sin embargo, para mala suerte de ustedes, quienes quieran hacer química común, perdón, biología común, la profe Javi va a hacer esa clase igual el día 29, ¿ya? Así que van a descansar de mí, pero no de la Javi. Y estamos viendo si es que esta clase del 6 de julio se va a hacer o no. Todo depende de si ustedes quieren hacerla. ¿Por qué? Porque esta semana nosotros tenemos pensado fijar una semana entera de ensayos de prueba de transición universitaria, ya de PTU. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta de que muchos estudiantes, si se dan cuenta, no sé si vieron que yo más o menos le estaba preguntando a ciertos estudiantes si es que han tenido como conceptos previos, han hecho PSU y cosas por el estilo. Varias personas nos han contestado que no han hecho nunca una prueba en su vida, ¿ya? Lo cual es complicado porque si se dan cuenta las pruebas duran aproximadamente como 2 y media, entonces es mucho el tiempo que hay que hacer para una prueba y lamentablemente no todos tienen como por así decirlo, el training para hacerlo, ¿ya? Y una prueba de 2 horas y media tampoco es fácil de abordar como tal, sino que igual requiere de tiempo, preparación y sentirse como bien, tanto anímica como físicamente, ya porque una persona que va a dar la PSU enfermo como que no le cunde muy bien. Por lo mismo, recomiendo siempre descansar y cosas por el estilo. Así que todo depende de ustedes, si es que ustedes quieren tener la clase el día 6 de julio igual, yo no tengo ningún problema. O si quieren, esa semana se puede correr, ¿ya? Yo tengo todo programado, así que tengo semanas igual disponibles al final de la clase, como van a darse cuenta después cuando bajemos en el calendario. Pero todo depende de ustedes. Si quieren ir comentando en el chat, si es que les parece tomarla el 6 de julio o la dejamos para el 13 de julio y bajamos todo el programa una clase más, ustedes me dicen. O si quieren tener la próxima semana también, ustedes van, la clase me gusta a ustedes, ¿ya? Para que ustedes puedan sentirse cómodos. Entonces, el 6 de julio, por mientras, ¿cierto? Tentativo, vamos a ver el concepto de termodinámica y todos estos conceptos que están en el sector de acá, ¿ya? Voy a mostrarlo. Y todos estos conceptos que están en esta parte de acá, ¿ya? Se ve bien el mouse, ¿cierto? Sí. El 13 de julio vamos a ver el concepto de entalpía como tal. Vamos a ver entalpía, la ley de Hess, energía de enlace, y vamos a hacer ejercicios. La idea es que cada clase se puedan ir viendo ciertos ejercicios, cómo abordar ciertas cosas, ya, cómo no abordarlas, el- por qué hay respuestas correctas y hay respuestas que no son correctas. Si se fijan, a diferencia de otras asignaturas, en ciencias siempre hay dos respuestas que son correctas.
Una que es muy correcta y otra que es correcta, pero esa segunda no responde a la pregunta que uno está haciendo, ¿ya? Ser completamente verdadero dentro de contextos, sin embargo, nunca responde a la pregunta que se está haciendo como tal. Por lo tanto, ahí el estudiante debe darse cuenta de, chuta, ¿qué me están preguntando? Entonces, ya, eso lo tengo que abordar y poner en la, en la respuesta, ¿ya? El día 20 de julio vamos a ver el concepto de entropía, porque son conceptos igual muy... no son difíciles de abordar, sin embargo, para poder entender entropía hay que entender igual entalpía. Entonces vamos a verlo por separado, tenemos tiempo, así que de eso no se preocupen. La clase 5 vamos a ver lo que es la energía libre, o como se conoce también la energía libre de Gibbs. No sé si alguien la ha visto en el colegio o no, o alguien ha estudiado cosas previamente y ha podido verlo. Y el día 3 de agosto nosotros vamos a hacer el repaso de termodinámica, ¿ya? Solamente eso se ve en termodinámica a nivel de PSU, perdón, de electivo de PSU. Y les voy a explicar el por qué cuando entremos al Power como tal. Luego, no sé quién conectó el micrófono, pero si puede apagarlo, por favor. Luego vamos a ver el concepto de espontaneidad, ¿ya? ¿Por qué una reacción puede ser espontánea? ¿Por qué una reacción no puede ser espontánea? ¿Y cómo ocurre ese tipo de reacción? ¿Cómo yo diferencio una reacción espontánea de una que no es espontánea? ¿Ya? La velocidad de la reacción también la vamos a ver en la clase 8. Después vamos a ver lo que es los mecanismos de la reacción, y vamos a hacer después, en la clase 10, si se fijan, el repaso de cinética química. Eso es cinética, ¿ya? Es muy sencilla esta materia de química, a diferencia de las clases que vamos a ver de biología, que si bien son más o menos como a la misma fecha, si se entra más materia, se aborda mucha más información, por lo tanto resulta un poco más complicado de tomarlo, ¿ya? El equilibrio químico va a ser la clase 11, donde vamos a ver la dirección de masa, la constante de equilibrio, todas esas cosas. En el 14 de septiembre ya vamos a comenzar con el principio de Leche-Atelier, ¿ya? Y los conceptos de concentración, presión, temperatura. Y después de las fiestas patrias, si se dan cuenta, ahí tenemos puros repasos. ¿Pueden ver todo esto? ¿Por qué? Porque hasta ahí llega la materia de química electivo, hasta equilibrio químico. Entonces, yo, para que no termine tan pronto, no sé si les parece, ustedes me van comentando ahora en el chat, por favor, dejé estas semanas libres del 28 de septiembre en adelante, ¿para qué? Tengamos 2 semanas enteras para repasar todo lo que es estructura atómica, ya todo lo que se está pasando en química común. Luego 2 semanas desde octubre para que podamos repasar todo lo que es química orgánica. Probablemente quizás nos demoremos un poquito más que solamente 2 clases, así que quizás hagamos una tercera clase para hacer química orgánica. Y después ya tenemos 2 clases para hacer netamente reacciones químicas y estequiometría, ¿ya? Entonces ahí tenemos los 3 conceptos divididos y muy bien divididos para que podamos estudiar el tema. Nuclear, mira, el tema de la energía nuclear se ve en el tema de la estructura atómica, porque todo eso tiene que ver con el concepto de átomo, del núcleo, ¿cierto? Y ese concepto lo va a ver la profesora Fran en química común, ¿ya? Yo solamente me dedico a ver lo que es contenido electivo, pero, aquí te respondo tu pregunta, Jorge. Sí voy a ver todo ese tipo de conceptos y voy a ir repasándolos y repasándolos mil veces para que quede claro desde septiembre en adelante, ¿ya? Vamos a repasar, vamos a hacer guías, vamos a hacer talleres, ¿ya? Todo lo que sea necesario para que ustedes puedan entender la materia. Es materia que es complicada, pero se puede trabajar. Nomenclatura, muy buena pregunta, ¿vale? Estábamos viendo que nomenclatura parece que no va a entrar, ¿ya? Por lo menos yo no tengo que verla. Y por lo visto parece que la Fran tampoco. No sé si la Fran habrá hecho su programa entero. Creo que no. Eh, que me envió como un pauteo de las cosas que quería ver. Sin embargo, yo me dediqué a hacer el pauteo entero porque trabajo el triple. Pero tengo entendido de que ella no, de que ella tampoco ve nomenclatura. Sin embargo, creo que es necesario igual aprender un poco de nomenclatura, ¿ya? Ahí nosotros vamos a enfocarnos en enseñar como la nomenclatura que ustedes deberían igual como ir repasando. ¿Se entiende? Porque a veces igual es necesario saber un poco de nomenclatura para poder entender ciertas estructuras. Y si se fijan acá, al final, chicos, tengo 2 feriados que van a coincidir los días lunes, que son el lunes 29 de junio, como ya les estaba hablando, que es la próxima semana, donde está San Pedro y San Pablo, y el lunes 12 de octubre, que es el encuentro de un mundo, como se llamaba antes, el Día de la Raza, mal llamado, por cierto. Pero eso, ¿les quedó alguna duda con respecto a la calendarización?
¿Les gustó? ¿Les parece bien? Y si no, no importa porque ya lo hice. No, pero en serio. Si tienen alguna duda con respecto a la calendarización, me dicen. Yo creo que ya la subí, si no me equivoco, porque por lo menos al grupo de los profesores ya se lo subí para que ellos estuvieran al tanto. No sé si se la subí también a ustedes. Ahí, por favor, me confirman si es que se la subí. ¿Alguien que se haya metido? ¿Te gustó? Ya, bacán. Me siento feliz que le haya gustado la organización. Créanme que me esforcé lo más que pude para tratar de explicar. Y le voy a explicar el por qué, chicos, ha sido complicado, por lo menos para mí, organizarme. Soy estudiante todavía, entonces estoy con el tema de paro y todas esas cosas. Y de hecho, hoy día tenía prueba en la mañana y me enteré anoche a las 12 de la noche. Así que estuve toda la noche estudiando. Así que si me veo cansado es porque estoy estudiando, ¿no? Pero es por eso. Y con respecto a esto, me estuve fijando de que la prueba cambió mucho. Entonces, como cambió mucho, se quitaron demasiados contenidos. A eso también es sumarle a lo que habla Jorge, que no se está pasando tampoco ácido base. Ya no entra casi nada de contenido con respecto al año pasado, lo cual es bueno. ¿Ya? Es malo, ¿por qué? Porque hay muchos contenidos que a ustedes sí les deberían servir para el tema de la universidad. De hecho, son contenidos que yo veo todos los años, y no es porque sea profe, sino porque son contenidos de ciencias básicos. Pero saben que si hay un poco de tiempo, igual como que vamos a meter ciertos conceptos que les pueden servir como ayuda al concepto de universidad. Ya, no sé si se han fijado que yo siempre les he enviado audios para responder las preguntas que tienen ustedes en las preguntas que le hago por el grupo de WhatsApp de química. Siempre les envío un audio largo y le envío como un dato freak para que se den cuenta. Es importante que escuchen esos audios porque esos datos freak les van a servir en la universidad, ¿ya? Les digo yo que llevo 8 años estudiando en la universidad y me ha servido todos los años que he hecho ese estudio. Y que son datos que me han dado profesores de DEMRE, ¿cachai? Entonces son profes que de verdad saben con respecto a eso. Me están haciendo una pregunta por privado que dice, respecto a lo que el DEMRE subió, ya sí, el tema del modelo del DEMRE, subieron un modelo, sin embargo, hay algunas preguntas que estábamos fijándonos que no abordan los contenidos que realmente ellos quisieron que nosotros entráramos. Así que nosotros, para que ustedes no se preocupen, eso es trabajo de nosotros, nosotros estamos organizándonos de manera tal de hacerles, como les dije, una prueba el próximo 6 de julio, esa semana, y vamos a poner todos los contenidos que sí van a entrar en la PSU, según la pauta que el DEMRE subió, ¿ya? Tienen que estar atentos, chicos, porque mucha de la información que se pasó en años anteriores con respecto a la PSU, ¿cierto? A pruebas anteriores, es contenido y es materia que no se va a pasar este año, ¿ya? Porque son pruebas y son libros y son modelos hechos para, por así decirlo, como para esos años, ¿ya? En cambio, este año, como es diferente, es menos materia y por lo tanto, por ejemplo, este mismo libro ya no me sirve, porque hay mucha información que ya no está disponible para esta prueba. Esa prueba sí, la prueba que subieron no la vi del todo, no sé si tiene las 80 preguntas, pero es un modelo de ensayo para que ustedes si quieren pueden ir ejercitando con respecto a eso. ¿Ya? Yo les recomiendo que vayan haciendo pruebas cortitas. No sé si ustedes tienen acceso a la página puntajenacional.cl, que es una prueba en donde es una página donde ustedes pueden hacer ciertos ensayos con respecto a ciertas materias, pero que está en remodelación, porque como es materia nueva, están recién haciendo los conceptos y los contenidos. Así que es un poco complicado abordar todo eso, ¿ya? Pero, ¿alguna otra duda? El tema de hidrólisis y neutralización. Ese concepto de hidrólisis y neutralización, yo lo hablé en una de las preguntas que hice, ¿ya? Por lo menos el concepto de neutralización lo abordé sí o sí. Y de hecho es un concepto que es súper importante el tenerlo como en mente, porque lo van a ver mucho en la universidad, sobre todo en química orgánica o química, no tienen que balancear ecuación y cosas así. Sí, salga nomás la gente que tengan problemas de conexión. O sea, ¿yo me escucho bien o no? Porque hay gente que está diciendo que tiene problemas de conexión. ¿Me pueden decir si es que se escucha bien o no, por favor? Profe, yo lo escucho súper bien. Ya, Pulento, muchas gracias. Pero es que hay gente que tiene problemas de conexión que me están diciendo, así que están en todo su derecho de salir y volver a entrar, ¿ya? Le voy a volver a explicar el tema de la neutralización ahora, para la gente que no pudo escuchar el audio
de WhatsApp. Neutralización es, como su nombre lo dice, neutralizar. Ya, de hecho, en química tienen la suerte de que todas las palabras significan lo que son. Neutralización viene de neutralizar. ¿Qué es lo que se suele neutralizar en química? Un ácido con una base. Entonces, siempre consisten en donde hay uno que tiene un pH muy ácido con uno que tiene un pH muy básico. Y se neutralizan, por lo tanto, queda pH neutro. ¿Neutro cuál es? 7. ¿Ya? Esas es como las cosas que ustedes deben ir acordándose. El concepto de hidrólisis que mencionaba una compañera un poco más arriba es importante también porque su nombre lo dice. Lisis es romper, ¿ya? E hidro viene de agua. Por lo tanto, lo que hace es, mediante una molécula de agua, romper una molécula y generar dos moléculas diferentes. ¿Ven? Si uno ve la química de esa forma, no es tan complicado. ¿Ya? Entonces, le vuelvo a reiterar. Hidrólisis viene de lisis, que es romper, e hidro, agua. Por lo tanto, romper mediante agua. ¿Ya? Ahí vamos a ir viendo durante el año diferentes ejemplos y cosas así, y yo les voy a ir dando datos freaks que les van a servir a futuro. Comenzamos entonces la clase. ¿Alguna otra pregunta antes de cerrar esto? ¿No? El silencio otorga, lo siento. Miren, si se fijan, voy a correr esto acá. Aquí yo tengo la guía que preparé para ustedes con mucho cariño. Ya es una guía que se la voy a subir apenas terminemos la clase. Y los conceptos que vamos a ver hoy día. Ya, bla, 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 dibujitos. Y al final hay una guía de ejercicios, que eso no se lo voy a mostrar hasta el final. ¿Ya? El concepto de química orgánica va, y de hecho yo voy a intentar abordarlo lo más posible. Sin embargo, ese concepto de química orgánica como tal no entra no entra, por así decirlo, en el tema de la prueba electiva, así como materia extra, ¿ya? Es la misma materia que se entra, solo que con contenido ya de tercero, cuarto medio, que se ven igual en la materia que va a pasar la profe Fran en su química común. Así que de hecho les sugiero que puedan entrar a todas las clases de química común y química electiva como para que tengan un poco de relleno en ese momento. Eh, la guía, como se les dije, se la voy a mostrar, se la voy a subir apenas termine la clase. Esta, no, esta es la prueba, esa es la prueba que estaba haciendo, perdón, perdón, perdón. Ya, en la clase, el Power, si se fijan, mi PowerPoint tiene súper pocas diapositivas, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo quiero que ustedes pesquen más que nada lo que estoy diciendo, ¿ya? Y aparte que igual está toda la información, se va a estar subida ¿cómo se llama? La guía. Así que traten de prestar un poco de atención. Si voy a dar algo que no está en la guía después, ahí como que se lo voy a ir diciendo, ¿ya? Déjenme ver si funciona. ¿Logran ver todos el power? Está un poco lento. Ups. Ahí. ¿Logran ver el power? Si lo logran ver, por favor. ¿Me pueden- ¿Lo ven? Ya, bacán. Eh, la presentación también estuve como media hora intentando hacer una portada bonita. Así que el primer esfuerzo para mí y para mis amigos que me ayudaron a decir si estaba bonito o no. La primera clase de hoy día va a ser la presentación, que ya la hicimos, y conceptos previos. Ya presentamos cómo va a funcionar el electivo. Ahora voy a presentar cómo funciona la prueba de transición universitaria de este año, cómo van a funcionar los conceptos, y vamos a ver el tema de conceptos previos para poder entender las clases que vienen a futuro. ¿Ya? El modelo de la prueba, vamos a basarnos principalmente en la prueba de química. Si se fijan, esa parte yo la tengo como química común. No, Nelson, llegaste justo, porque vamos a ver el tema del... Ahora va a empezar con la clase como puro y duro, como se dice, ¿ya? Sin embargo, igual como que se tocaron ciertos conceptos, pero la información va a estar subida en YouTube, la clase. ¿Ya? Así que no tengo eso. Como les decía, la prueba tiene dos partes, dos módulos, ¿ya? A diferencia de la prueba de matemáticas, por ejemplo, que este año parece que van a ser 65 preguntas, por suerte para ustedes. La prueba de ciencias, no. La prueba de ciencias van a ser igual 80 preguntas. Y se va a distribuir de la misma forma que todos los años, es decir, 18 preguntas de química,
18 preguntas de biología, 18 preguntas de física, y las 26 restantes son preguntas que son de módulo electivo. Esas preguntas son el módulo que ustedes van a elegir y principalmente son contenido de tercero y cuarto medio, ¿ya? Aquí yo tengo los tres ejes temáticos principales que va a abordar la prueba este año, que son la estructura atómica, que es lo que ya está viendo la profe Fran, ¿cierto? Con el tema de las teorías atómicas, con el tema de las interacciones que hay moleculares y todas esas cosas. Eso es lo que está viendo la profe Fran. Va a ver el concepto de química orgánica también, ¿ya? Y lo que vamos a empezar a ver hoy día es ya contenido, como les decía, especializado, contenido ya de materia dura, por así decirlo, materia más difícil, que son las reacciones químicas y estequiometría. Si se fijan en el lado derecho, pueden ver todos este porcentaje. Este es el porcentaje del total que entra en la prueba. Es decir, de las 18 preguntas del área común, de las 18 preguntas del área común, el 16% va a ser de estructura atómica, ¿ya? El 28% va a ser de química orgánica y el 56% va a ser de reacciones de estequiometría. Entonces, ¿en qué deberían enfocarse ustedes para poder estudiar como a mayor profundidad? ¿En estructura atómica o las reacciones de estequiometría? ¿Qué creen ustedes que debería ser más importante para abordar? El silencio es eterno, así que muy bien, el concepto de las reacciones químicas y la estequiometría. ¿Ya? Abajo también tenemos 60% de estos dos tipos de habilidades cognitivas, que son el reconocimiento y la comprensión. ¿Ya? Y un 40% de las habilidades cognitivas de aplicación y análisis, síntesis y evaluación. ¿Algunos de ustedes saben más o menos lo que se refiere cada uno de ellos? Si pueden activar el micrófono para hablarme, sería bacán, como para ir comentando estas cosas, porque son cosas que deberían tener claro un poco ustedes. ¿Alguien? ¿No? Ya. Reconocimiento, la primera gran habilidad cognitiva. Si yo digo reconocimiento, supongo que se basará en reconocer, ¿no? ¿Qué creen ustedes? Las preguntas de reconocimiento uno se va a dar cuenta del tiro porque lo que hacen es abordar una materia tal como está, por así decirlo. Implica que le están a como memorizar ciertos conceptos, como aprenderse ciertas cosas, el recordar ciertos conceptos y poder reproducirlos. Es decir, no sé, por ejemplo, a mí me enseñaron que la química orgánica era esto, esto y esto, ¿ya? Entonces, yo lo que recuerdo lo reproduzco tal como me lo enseñaron. ¿Se entiende? Eso se refiere como con reconocimiento. La comprensión implica ya un tema eh, más al área de la profe Patti, ¿cierto? Del área de poder entender lo que se está leyendo, de poder comprender. Entonces van como muy de la mano tanto reconocimiento como comprensión, sin embargo la comprensión es algo más implícito, es algo en donde no me dan la información propiamente tal, sino que me la dan un poco más escondida, ¿ya? Me la dan como más escondida, yo tengo que deducir cómo a qué se refiere. La aplicación y el análisis, síntesis y evaluación, si se fijan, tiene solamente un 40% porque son contenidos un poco más difíciles. Entonces, en conceptos de ciencia, la aplicación y la ASE, para reducirlos, son conceptos que ya se ven electivos, que es a lo que vamos a entrar nosotros. La aplicación, su nombre lo dice, es poder utilizar la información, utilizar los métodos, ciertos conceptos y poder aplicarlos, ¿ya? El poder hacer reacciones químicas, el poder aplicar lo que uno aprendió, ¿ya? El poder hacer ciertos ejercicios para que se pueda entender un poco mejor. La última es la más complicada, análisis, síntesis y evaluación, ¿ya? Es un análisis, tal como dice, yo lo que intento es buscar información, tratar de recolectar la información y tratar de ver si es que esa información me sirve para poder evaluar ciertos conceptos. Muchos de estos conceptos son aplicados para el método científico, ¿ya? Si se fijan, un análisis, una síntesis y una evaluación son conceptos que ustedes pueden ver fácilmente en un método científico. Yo debo analizar la información que necesito recolectar. Esa información necesito sintetizarla, necesito poder generar respuestas, ¿cierto? Y aparte poder evaluar si es que esas respuestas que estoy haciendo se condicen con lo que estoy buscando realmente o no, ¿cierto? Evaluar hipótesis por el estilo, que son conceptos que ya deberían haber visto toda esta semana, tanto en las tres ciencias, porque son importantes para que ustedes puedan reconocer. ¿Se entendió cada una de estas habilidades cognitivas? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien tiene alguna duda con ellas?
¿No? ¿Está bien? Continuamos. Ya, la última vamos a tratar de explicarlo igual con un ejemplo un poco más adelante, ¿ya? Esta es la variación de la prueba de la parte electiva, ¿ya? Si se fijan, varía un poco en el porcentaje, relativamente sí, donde la teoría atómica se basa un poquito más en porcentaje, ¿cierto? Pero los porcentajes como que no varían mucho. Van a ver en biología que es al contrario, que varían mucho más. Pero acá sí varía. Que están acá abajo sí son importantes de diferenciar. Entonces, si se fijan, estos dos conceptos, estos dos tipos de preguntas son mucho más importantes, ya para el área electiva que para el área de común, por así decirlo. ¿Ya? Vamos a tratar de ir viendo todo este con ejemplos. Ahí yo tengo dos preguntas. La primera pregunta, déjeme mover esta cosita que no la puedo ver bien, me dice el grupo funcional R, CONH2. ¿Cómo se denomina? ¿Ya? Tenemos la opción de amina, alcohol, aldehído, éster y amida. Primero, ¿de qué tipo de pregunta será? ¿Será aplicación? ¿Será comprensión? ¿Será reconocimiento? ¿Será ASE? ¿Qué cree? Reconocimiento. ¿Reconocimiento? Muy bien, reconocimiento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque me están tratando de decir algo que yo sé y me están, por así decirlo, reproduciendo directamente la información. Entonces yo me acuerdo que ese tipo de grupo funcional es tal. ¿Ya? Entonces yo tengo que reconocer qué grupo funcional es. Algo muy sencillo, ¿cierto? Ahora, ¿cuál será la correcta? Ojo, todas estas preguntas, chicos, que están en el Power son preguntas, si bien de contenido de química común relativamente, son preguntas que se usan en el módulo electivo. ¿Ya? ¿Qué grupo funcional corresponde ese tipo de estructura que está ahí señalada? Yo, por ejemplo, si no sé algo, si no me sé la respuesta correcta, lo que hago es descartar. ¿Ya? Aquí requiero la ayuda de todos ustedes, si es que pueden activar el micrófono los que puedan. ¿Cuál descartaríamos al tiro? ¿Cuál creen ustedes que no funciona? La B, La B, el alcohol, ¿cierto? sí. Muy bien. El alcohol, si se acuerdan, el alcohol es un grupo funcional que siempre tiene una terminación, se va a ser una R más o menos deforme, ¿cierto? En donde el radical, ¿cierto? Que es la cadena de carbonos, ese es el R que está ahí señalado arriba, la cadena de carbonos, interacciona con un grupo funcional llamado hidroxilo, que es el grupo OH, ¿ya? Eso es el alcohol, siempre deben reconocerlo de esa forma. El aldehído está preguntando si es que la C puede ser correcta. La C, no, el aldehído no es ese. El aldehído es un grupo funcional que tiene también la misma R y tiene el grupo funcional CHO que se llama, que es una C unido por doble enlace a un oxígeno y ese está unido también a un hidrógeno. Ojo, para que ustedes puedan reconocer el aldehído como pista, el aldehído siempre está al final de una cadena. ¿Ya? Entonces va a ser una cadena muy larga y va RCHO o RCOH como está escrito acá y siempre va a ser un aldehído para que puedan diferenciarlo. ¿Se entiende la diferencia? Entonces ya, descartamos la B y descartamos la C. Nos queda la amina, el éster y la amida. Voy a ayudarlo un poco. La amina siempre estaba el R ligado directamente al NaO, perdón, al NH2. Entonces esa parte del CO no iría. ¿Ya? Esa es la amina. La amina es RNH algo. Ya puede ser RNH2, NH3, depende del tipo de configuración electrónica que tenga cada uno de ellos. Así que nos queda la D y la E. ¿Cuál creen ustedes que puede ser la correcta? La D. Muy bien. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el éster, el enlace de tipo éster, es un enlace de esta forma. R, C, tengo el doble enlace aquí, unido a un oxígeno,
Aquí este carbono se une a otro oxígeno y ese puede continuar con una cadena de carbono incluso. ¿Ya? Ese es un enlace de tipo éster. Entonces, el enlace que está ahí arriba es un enlace de tipo amida. Así que la respuesta correcta sería la E. Muy bien. Eh, estoy súper perdida. ¿Qué cosa no entendiste? Nada, o sea, no sé qué es la R. Ya, mira, este tipo de contenido ahora no lo vamos a ver en esta clase, sino que es para que ustedes puedan entender ciertas cositas que se van a ir repitiendo igual dentro de química orgánica. Ya, yo le estoy dando como un comienzo para que ustedes puedan verlo. Sin embargo, lo vamos a ver igual dentro de todo el año en química común y yo al final del año también lo voy a repetir. Pero en palabras súper simples, este R se le llama o radical o cadena de carbonos. ¿Ya? Es una cadena de carbonos gigante, eterna, que, o sea, puede ser corta o puede ser muy larga dependiendo de la estructura de la molécula que estemos tratando. Y se pone la R netamente para poder simplificarla. Significa que esa parte no nos interesa, que nos interesa esta parte de acá nomás, para poder diferenciarla. ¿Ya? Así que, Vale, creo que estás hablando, si no me equivoco. Cualquier Sí. cosita, ese tipo de preguntas la vamos a ver después. ¿Ya? Pero ahora es como para que ustedes puedan diferenciar entre una y otra, así como a la rápida nomás. Para que se acuerden de que siempre el alcohol es OH, de que el aldehído es CHO, de que el este es COO, de que la mina es NH algo, dependiendo de dónde se encuentre la mina, y que la amida es la que está acá arriba. ¿Ya? ¿Alguna otra duda con respecto a eso? ¿No? Ya, entonces la siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes fórmulas globales se puede corresponder a un ciclo alcano? Ya, todo esto es química que vamos a ir viendo, así que no se asusten. ¿Ya? Pero era para hacer más larga la clase. Bueno. Un ciclo alcano no es un alcano como tal, ¿ya? Su nombre lo dice, es un alcano, o sea, una cadena simple de carbonos que se formó un ciclo, o sea, se cerró. En este caso, ¿cuál será la fórmula correcta? ¿Ustedes saben cuáles son las fórmulas más o menos para diferenciar un alcano, un alqueno y un alquino? Sus ¿No? enlaces. Ya, muy bien los enlaces, pero todos ellos tienen fórmulas definidas. Que, por ejemplo, si yo me pongo a contar esta parte de acá, déjame volver. Si yo me pongo a contar estos electrones, o sea, perdón, estos carbonos e hidrógenos que están acá, yo sé que puede hacer al tiro un alcano, un alqueno, un alquino. ¿Por qué? Porque hay ciertas estructuras que se repiten siempre en los alquenos y en los alquinos. ¿Ya? Para términos simples, para cortárselo un poco, voy a poner el alcano, el AN, hoy escribo pésimo, lo siento, que la estructura, la fórmula del alcano es C sub N y H sub 2 N más 2. ¿Ya? Quiere decir que por cada carbono que yo tengo, por ejemplo, si tengo aquí un 4, por cada 4 carbonos que yo tengo 4 por 2, 8, 10 átomos de hidrógeno. ¿Ya? Para todos los alcanos va a ser exactamente lo mismo. Así que si tienen la clase después de alcano con la profe Fran, para que lleguen sabidos. En el caso de los alquenos, el doble enlace hace que se pierdan dos electrones, perdón, dos átomos de hidrógeno, los cuales generan electrones en formar ese doble enlace. Por lo tanto, la fórmula del alqueno es solamente eso, 2N. Y ya para un triple enlace, un alquino es CnH 2N menos 2. ¿Por qué? Porque se perdieron otros dos hidrógenos que permiten formar ese enlace. ¿Ya? Es netamente para que ustedes tengan como un conocimiento. Todo esto ya, como les digo, se lo voy a ir explicando lentamente a medida que pasa el año, ¿ya? Pero para que tengan como un avance de aquello. Y los cicloalcanos, voy a hacer muy a la rápida una cadena de carbonos. Muy bien. Las cadenas de carbono casi siempre se dibujan como línea simple o como línea así, ¿cierto? Para diferenciar que cada punto es un carbono, ¿ya? Tenemos acá un carbono, otro carbono. Voy a borrar esta línea de acá. Dos carbonos, ¿cierto? Y estos carbonos están unidos, por ejemplo, a tres hidrógenos, ya porque son carbonos terminales. Ustedes saben que los carbonos tienen cuatro enlaces, ¿cierto?
tienen 4 enlaces por su estructura de valencia, que eso todo se va a ver en contenido de común, pero tiene 4 electrones en su última capa, por lo tanto puede hacer 4 enlaces. Si se fijan aquí ya tiene un enlace formado con otro carbono, aquí también, por lo tanto quedan 3 libres. Y en esos 3 enlaces libres se unen hidrógenos. ¿Por qué? Porque son moléculas hidrocarbonadas, o sea, hidrógenos, carbono, carbonadas. Son moléculas que tienen hidrógeno y carbono. En este caso, tenemos 3 átomos de hidrógeno en todos lados, ¿cierto? ¿Y qué es lo que pasa? Cuando esta molécula de alcano, porque son puros enlaces simples, se forma un ciclo alcano, ocurre lo siguiente. Un átomo de hidrógeno se va. Por lo tanto, aquí queda un electrón para poder hacer una interacción, ¿ya? Y aquí otra también se va para poder hacer aquí otro electrón. Y entonces, como ve que este electrón está aquí y este está acá, ¿qué es lo que tenderían a hacerse? Se unen y forman un ciclo alcano. Entonces, si se acuerdan cómo era la fórmula del ciclo de un alcano normal, que era CnH, 2n más 2, ¿cierto? Más 2. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? ¿Cómo quedaría una estructura de ciclo alcano? ¿Cómo sería su fórmula final? CnH2n. Muy bien, ¿cierto? ¿Por qué? Porque perdió esos dos hidrógenos que yo tenía además. Entonces, dado ese conocimiento, primero necesito saber qué tipo de pregunta es la que estamos haciendo acá. ¿Será comprensión, aplicación, reconocimiento, ASE? ¿Qué tipo de pregunta? ¿Qué puede Aplicación. ser? Aplicación. ¿Ya? ¿Fundamentos? ¿Alguien tiene alguna respuesta de por qué puede ser eso? Porque se nos dan utiliza un la problema. fórmula. Sí, Porque porque nos estamos dan un utilizando problema. conocimiento, se da un problema, ¿cierto? Una aplicación. Muy, muy bien, chicas. No sé quiénes fueron, pero muy bien. ¿Y cuál es la respuesta correcta entonces? La D. La D, ¿cierto? Porque era CnH2n. Muy bien. Un punto para la PSU para ustedes. En la pregunta 3, ya está un poco más complicada de abordar, y un poco más larga, netamente por eso. Si se fijan, dice, el cloruro de hidrógeno, o HCl, se disocia completamente en agua. La disolución acuosa de HCl, 1 mol partido por litro. Esto se cumple que, discúlpame, ¿no cachaste la 2? ¿En qué sentido? ¿Que alguien no entendió la 2? Toda esta información, eso sí, amigos, para no dar tu nombre ya que lo ves en privado, el ciclo alcano, voy a darlo como palabras súper simples. El ciclo alcano es un alcano, o sea, una cadena de carbonos súper simple que se cicla, o sea, se cierra, ¿ya? En vez de ser una cadena como tal de carbonos, en vez de ser una cadena así de carbonos, lo que hace es perder un hidrógeno acá, perder un hidrógeno acá, y estas dos puntas se juntan, y quedaría, no sé, por así decirlo, como un ciclo, ¿ya? Pero es exactamente lo mismo que un alcano, solo que perdió dos hidrógenos, y se cerró. Porque de esa forma está mucho más estable que la forma anterior. Porque a un alcano no le gusta estar como inconcluso, por así decirlo. Entonces, si se dan cuenta que aquí está desestabilizado con un electrón y aquí también, como que se desconfigura, por así decirlo. Entonces, este electrón y este van a intentar como ordenarse de manera tal de que quede lo más estable posible la molécula. ¿Y qué forma puede quedar estable? Formando un ciclo. Todo esto lo vamos a ir viendo detenidamente en química orgánica, ¿ya? Y la profe Fran se lo va a explicar detenidamente, y si no, también se lo voy a explicar yo, así que no hay problemas. Y si quedan todavía dudas con respecto a este tema, se los puedo hacer notar después, ¿ya? Profe, Dígame. entonces, como la fórmula de ciclo alcano quedaría como un alqueno común. Sí, la fórmula muy parecida a un alqueno común. Entonces, ahí es donde está la pillería, porque si tú ves esa fórmula que es CnH2n, uno puede decir, ah, ¿es un alqueno o es un ciclo alcano? Entonces, por ejemplo, si te llegasen a dar esas dos respuestas, ambas pueden ser correctas. Entonces, ahí es donde uno tiene que ver otra variación y cosas por el estilo, ¿ya? Pero, por ejemplo, si te dijeran,
tiene esa fórmula, que es la misma para los dos casos, es la misma para un alqueno con un cicloalcano, pero no tiene ningún doble enlace, uno dice, ah, entonces no es un alqueno, po, es un cicloalcano. ¿Se entiende? Sí, Ya. Miren, nos queda Entonces, igual. cualquier ciclo, si le quitan dos. A todos los ciclos se le van Hidrógeno. quitando dos átomos de hidrógeno en este caso. Ya para los cicloalcanos, cicloalquenos y cicloalquinos. Ahí se van a ver cada uno de ellos después cuando toque su momento en orgánica. ¿Ya? Esta pregunta se la voy a hacer rapidito porque nos queda poco tiempo y tenemos que ver el tema de la materia como tal. Pero el HCl, ¿lo conocen de otro nombre ustedes? ¿No? ¿Sí? ¿Han escuchado hablar en el colegio del ácido clorhídrico, por ejemplo? Ya, muy bien. El ácido clorhídrico es exactamente el mismo que cloruro de hidrógeno, solo que tiene una nomenclatura, o sea, un nombre diferente, pero es exactamente el mismo, ¿ya? ¿Qué es lo importante del ácido clorhídrico? Yo, en mi mente, debo aprenderme siempre que el ácido clorhídrico es un ácido fuerte, un ácido que al yo echarlo en agua se va a disociar completamente y se rompen dos iones, ¿ya? Los iones son átomos que están cargados, positivo o negativamente. Se disocia en H más y en Cl menos. Por lo tanto, si yo tengo la misma cantidad de ácido clorhídrico, es decir, tengo la misma cantidad de H y de Cl, ¿serán iguales las concentraciones? ¿Sí o no? La uno. ¿Serán iguales? Sí, Sí, muy bien. Si tengo un número de mol definidos de HCl, ¿voy a tener la misma cantidad de moles de hidrógeno de cloro? ¿Sí? ¿No? Cuando se disocia un ácido fuerte, yo tengo un mol de reactante y eso me va a generar un mol de producto de cada una de las dos cosas. O sea, yo tengo un mol de HCl y eso me va a generar un mol de H y un mol de Cl. ¿Ya? Porque es la misma cantidad, entonces no va a variar. ¿Se entiende? Entonces la 2 también sería correcta. La 3 ¿será correcta? ¿La masa del hidrógeno como tal es mayor, no, o sea, es igual que la masa del cloro? No, ¿cierto? Por no, tabla periódica. ¿La masa del hidrógeno es uno. 1 y la No, masa del cloro? no sé. Ya está más difícil. La masa del cloro es 35,5, ¿ya? Se la van a ir aprendiendo con el tiempo. Esta pregunta, ¿de qué será? ¿Qué tipo de pregunta será? De evaluación, algo así. Lo último. Análisis, síntesis y evaluación. Muy bien, ¿ya? Si se dieron cuenta que es más complicada, entonces yo tengo que sacar deducciones de una cosa, sintetizar ciertos contenidos y poder evaluar si es que estos contenidos me sirven o no. Son un poco más difíciles de abordar. Y ya dijimos que la correcta entonces sería la D, 1 y 2. Ya, esta pregunta voy a hacerla rapidito también, que esto también lo vamos a ver con el tema de hibridación. Si dicen hibridación sp3, es que el carbono solamente tiene enlaces simples de unión. Por ejemplo, este de acá tiene puros enlaces simples. ¿Por qué? Porque si se fijan, yo tengo uno unido hacia el carbono que está acá y además tengo tres enlaces que están acá. Esos, aunque no estén dibujados, siempre van a estar uniéndose a hidrógeno, ¿ya? Pero es como decirlo, para no colocar todos los hidrógenos que hay, porque serían muchísimos, se colocan así nomás, como una línea, y listo, ¿ya? ¿Se entiende un poco? Esas tres líneas van a estar siempre ahí. Entonces, puros enlaces simples. En este caso, hay un enlace doble, uno acá, por lo tanto, yo tengo uno más para agregar, ¿cierto? Que son los dos que me están preguntando. Para hacerla más cortita, en los enlaces simples se le denomina sigma y a los enlaces dobles o triples se le denomina sigma y pi, ¿ya? Un enlace es sigma y otro enlace es pi. En cambio, los enlaces simples son todos los enlaces de tipo sigma. Y un enlace triple es un sigma y dos pi, ¿ya? El sigma va al medio y los dos pi van por lo extremo. Todo eso se va a ver también después mientras avanza el año. Por lo tanto, ¿cuál será la correcta en ese caso? ¿No lo entendieron? Un poco complicado. Si quieren, se los puedo repasar muy bien después cuando la A, entremos al...
Ya, muy bien, es la A. ¿Por qué? Porque solamente la hace sigma, ¿cierto? Y es una pregunta, ¿de qué será? De aplicación, porque yo tengo que aplicar contenidos. Tengo que aplicar el tema de la hibridación, tengo que aplicar el tipo de contenido del ACE sigma, el ACE pi y asociarlo. Y la correcta sería, como decía muy bien su compañera, la A. ¿Ya? Son cosas diferentes y difíciles, pero se van a ir abordando tiempo a tiempo. ¿Ya? Ahora es para asustarlos nomás. Mentira. La 5 dice, la configuración electrónica nos permite clasificar un átomo de un grupo donde cada grupo tiene distintas propiedades químicas. Quiero aquí, para darle la respuesta como implícita, les voy a enseñar algo. La tabla periódica no está ordenada porque es bonita, porque de esa forma se ve más hermosa, ¿cierto? Sino porque cada uno de los átomos que está ahí cumple una función en específico. Todos los átomos de grupo 1 tienen características en específico, los de grupo 2 también, los de grupo 3, así en adelante. Sin embargo, todos están ordenados debido a los últimos electrones de su última capa. Entonces, los de grupo 1 tienen, no sé, un electrón en su última capa. Los del grupo 2 tienen 2 electrones en su última capa. Los del 3 tienen 3. Los del 4 tienen 4. Y así hasta el grupo 8. ¿Ya? Que los grupos 8, no sé si lo conocen ustedes, que son los gases nobles. Que esos son los que tienen su última capa llena. Por lo tanto, son los que se les dicen nobles porque son los que no interactúan con nadie. ¿Se entiende? En este caso, esta pregunta, ¿de qué será? ¿De qué tipo? ¿Creen ustedes que puede ser? ¿Podría ser Es de de reconocimiento o de Es de comprensión, ¿ya? Es muy parecido al reconocimiento, solo que tú tienes que deducir algunas cosas. No te entregan como toda la información en bandeja, ¿se entiende? En cambio, la de reconocimiento, tú decís, ah, mira, justo por lo que me están preguntando, es la respuesta que está ahí. En cambio, aquí yo tengo que deducir ciertas cositas. Por lo tanto, ¿cuál será la correcta? La, la cantidad de electrones de la última capa, ¿ya? Esto se les sugiero que puedan ver en el video y verlo con más calma y todo, para que puedan, para nosotros meternos a la información como tal, que es lo importante ahora. Contenidos previos, ya. Ahora sí nos metimos en la información pura y dura. Primero, vamos a empezar a hablar del concepto de termodinámica, ya. Si yo les digo termodinámica, ¿ustedes a qué lo asocian? ¿Qué se le ocurre? ¿Alguien tiene alguna idea de qué es la termodinámica? Temperatura y cómo fluye la temperatura. Muy bien, muy bien, muy bien. De hecho, lo que yo hago siempre es separar los conceptos, como les dije al principio. Dinámica viene de movimiento, viene de fluido, de cosas así, ¿cierto? Y termo viene de temperatura. Por lo tanto, la termodinámica, en palabras súper simples, es una disciplina de la ciencia que estudia las transformaciones de la materia, los movimientos, el cómo se genera ese calor, esa energía, ¿ya? Ojo, la energía que se genera se puede generar en forma de calor, en forma de luz, en forma de trabajo, ¿ya? El trabajo se ve mucho en el contenido de física, la energía igual como tal. Nosotros también se ven ciertos conceptos que son relevantes de mencionar, por lo mismo se está indicando acá. Para poder también entrar antes de la información como tal, debemos diferenciar dos conceptos muy importantes, que son el concepto de materia y el concepto de energía. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es el concepto de materia? Materia como tal, ¿lo han escuchado hablar? Es como la masa, ¿no? ¿Se refiere a la masa? De hecho, ahí está una discrepancia que voy a comentar, porque sí, para términos de PSU y de prueba de transición universitaria son lo mismo. Sin embargo, eh, ahora me estoy refiriendo netamente a materia. Tal como dice Jorge, la materia es como todo lo que nos rodea, todo lo que ocupa como un espacio dentro de nosotros, ¿ya? Y esa materia se puede tocar, esa materia se puede sentir, se puede ver. A diferencia de la masa sí es como la materia como tal, pero más que nada, para hacer como un concepto correcto de masa, la masa es como yo mido la materia, ¿ya? La masa es como yo puedo medir esa materia. Es decir, por ejemplo, tengo una botella de bebida energética, ¿cierto? Esto tiene una masa. ¿Y cómo yo puedo determinar que tiene una masa? ¿Por qué? Porque ocupa eh, cierta cantidad de kilogramos, ¿cierto? Pesa, no sé, por ejemplo, está aproximadamente medio kilogramo. ¿Se entiende? Entonces, medio kilogramo, por así decirlo, es lo que masa este contenido de materia. O sea, la materia como tal sería el envase, todo lo que está dentro, y la masa es la forma en la que yo tengo para determinar cuánta materia hay acá. ¿Se entendió ese concepto?
¿La diferencia entre uno y otro? ¿Sí? ¿No? Sí, Entonces, profe. bacán. Entonces, materia es todo lo que nos rodea y masa es como yo veo lo que nos rodea, como yo determino cuánto pesa, cuánto cosa, ¿cierto? En este caso, cuánto masa, porque esa es la palabra correcta, cuánto masa. Masa en kilogramos, ¿ya? Porque peso es otra unidad de medida que se va a ver más tarde. Eso es materia. Y energía, a diferencia de la materia, es la capacidad que tiene la materia para transformar y generar un trabajo, ¿ya? Entonces, es la capacidad que tiene esta, no sé, por ejemplo, el lápiz, es la capacidad que tiene el lápiz para poder dibujar, para poder limpiar, para poder rayar. Esa está generando un trabajo, está moviéndose, está generando cierto trabajo. Y ese trabajo en muchos aspectos se ve como calor, como trabajo en general, como luz en algunas reacciones químicas, ¿ya? Pero que prácticamente es como se usa para hacer funcionar las cosas de manera correcta, ¿ya? Y la energía se mide en joules, mientras que la masa se mide en kilogramos. Recordar siempre eso, la energía en joules y la masa en kilogramos. ¿Se entiende? Entonces, entendiendo la diferencia entre los dos conceptos, quiere decir masa es todo lo que nos rodea y energía es el trabajo que realiza esa materia que nos rodea, yo voy a comenzar a ver el concepto de sistema, entorno y universo, que es la base de esta clase del día de hoy. Sistema. Sistema, ¿a qué creen ustedes que se referirá el tema del sistema? El tema tratado, ¿no? Es como el objeto que se va a hacer el estudio, ¿no? Muy, muy bien. Es el objeto que está como en investigación. Por ejemplo, si yo quiero investigar el cuerpo humano, mi sistema va a ser el cuerpo humano, ¿ya? Si yo quiero investigar, no sé, una reacción química, la reacción como tal es el sistema, ¿ya? Si yo quiero ver qué ocurre con la temperatura de una taza de café, por ejemplo, el sistema es la taza de café, o el café que está dentro de la taza, mejor dicho. La frontera es lo que rodea al sistema y que interactúa con el entorno, lo que permite que haya interacciones como tal. Por ejemplo, el cuerpo humano, ¿cuál será la frontera? O el límite del sistema. Eh, la La piel, piel, ¿no? muy bien, la piel, como decía su compañero y como dijo la niña que estaba hablando. Muchas gracias. En el caso de la taza de café, el límite va a ser la taza de café. ¿Ya? En el caso de esta botella, el sistema lo que está dentro y afuera, esto es el límite. Esto es lo que interactúa con el entorno. El entorno se le puede llamar también los alrededores, el medio ambiente, ¿cierto? Y es algo que no está en estudio, pero sí influye en el medio ambiente. Por ejemplo, si hace mucho frío en el entorno, ¿qué le pasa al cuerpo? ¿Qué hace el cuerpo humano? ¿O qué hace el hombre cuando hace mucho frío? El ser humano en general, para no hablar de hombre. Cuando hace Baja mucho su frío, temperatura corporal. ya, en palabras súper simples, como decías, tú modificas su temperatura corporal y como decía Jorge, en palabras más simples se abriga, ¿cierto? Porque como que le da frío, entonces busca abrigarse para poder regular su temperatura. Entonces, el entorno no es lo que está en estudio, sin embargo, influye en parte en el sistema, hace que se abrigue, ¿ya? ¿Se entiende esa diferencia entre sistema-entorno? ¿Sí? Y el universo es todo, es el sistema más el entorno, ¿ya? Así es simple, no tiene ninguna otra explicación. El universo es el sistema más el entorno. Por ejemplo, si yo quiero hablar, el universo no es necesario que sea todo el mundo, por ejemplo, sino que algo más acotado. Por ejemplo, el mismo laboratorio en donde yo estoy haciendo una reacción química. El sistema va a ser la reacción química, el entorno va a ser todo lo que está en el laboratorio que puede influir negativa o positivamente, por ejemplo, la temperatura, si es que hay alguna ventana abierta, corriente de viento, por el estilo. Y el universo es todo eso que está albergando ese laboratorio, por así decirlo. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Ya, bacán. Ya, vamos ahora a los diferentes tipos de sistemas que hay. Hay tres tipos de sistemas. Ya está el sistema abierto, el sistema cerrado y el sistema aislado. ¿Cuál creen ustedes que es o sea, a qué se refiere con el sistema abierto? Ahí su nombre lo indica, ¿cierto? Y abajo está señalado más o menos lo que significa. Sin embargo, ¿tienen más o menos algún ejemplo común de eso? Una taza de café. Ya, muy bien, una taza de café. Por ejemplo, el cuerpo humano, ¿qué creen ustedes? ¿Será un sistema abierto, cerrado o aislado?
El cuerpo humano es un sistema abierto, ya porque permite el intercambio de masa y de energía. Por ejemplo, cuando alguien está corriendo o haciendo ejercicio y transpira, eso es un intercambio tanto de masa como de energía. Se pierde masa, ¿cierto? O esperamos que se pierda masa cuando uno intenta hacer ejercicio, y también se pierde energía mientras, mediante la transpiración, ¿cierto? Mediante esa transpiración que se evapora. Otro ejemplo común es, por ejemplo, cuando alguien en su casa quiere hervir agua en una olla abierta, ¿qué pasa con el agua? Se va evaporando. Eso se genera un intercambio de masa y de energía. ¿Ya? Son como ejemplos más o menos comunes. El otro caso sería el sistema cerrado, ¿ya? Que es solamente un intercambio de energía. La masa no se cambia en absoluto. ¿Conocen ustedes algún ejemplo que puede existir de un intercambio de un sistema cerrado? ¿Alguien? Fotosíntesis, muy bien, muy interesante. Una olla hirviendo, ¿cierto? Una olla a presión principalmente, una olla que está cerrada, ¿ya? Cualquier olla que esté cerrada y que esté generando ese intercambio puede ser un ejemplo muy bueno de, de sistema cerrado. Otro ejemplo común que casi nadie conoce, el globo. ¿Ya? El globo, si uno lo infla, puede tener una materia definida, ¿cierto? Una masa definida, que va a ser la masa del globo, el aire que tiene adentro. E intercambia solamente energía, o sea, solamente interacciona con la energía que viene con el sol, cosas por el estilo. ¿Ya? Y un sistema aislado no hay ningún tipo de intercambio, no intercambia absolutamente nada. Y un ejemplo clásico es el termo. ¿Ya? Hay algunos que dicen que un galón de gas también puede servir como un ejemplo. Un iglú también es un ejemplo de un sistema aislado. ¿Ya? ¿No se han fijado por qué los esquimales no se mueren de frío? Porque en el iglú hay una temperatura completamente diferente a la que hay afuera. ¿Ya? Entonces esa temperatura lo que hace es que el esquimal se adapte y adentro tiene mucho menos frío que afuera. Esos son los tres tipos de sistemas que se ven principalmente. ¿Ya? ¿Alguna duda con alguno de ellos? ¿No? ¿Sí? ¿Mm? ¿No? Bacán. Estados de la materia. Ya, este es un concepto que no está dentro de la clase, sin embargo yo se lo voy a decir para que ustedes puedan entender quizá un poco a lo que se viene a futuro. Hay varios estados de la materia, ya, no solamente los tres que se ven ahí. De hecho hay decenas de estados de la materia, y hace poco se descubrió uno en el universo, no sé si estuvieron al tanto de eso. Sin embargo, yo lo voy a explicar hoy día tres de ellos, bueno, cuatro. Sin embargo, acá en el PDF que les preparé, tengo anotado cinco, que aparte tengo la condensación de Von-Einstein. Sin embargo, yo le voy a hablar hoy día de sólido, líquido, gaseoso y del estado plasmático, el estado plasma. Si yo, primero el de plasma, ya que no está acá en la diapositiva, el estado de plasma es muy parecido al estado gaseoso. Sus partículas están vueltas locas, por así decirlo, ¿cierto? No tienen como una forma definida. Y la gran diferencia entre el estado gaseoso y el estado plasma es una interacción de energía muy alta. El estado plasmático tiene energías muy, muy altas. Por lo tanto, muchas de los átomos del estado plasmático están con tanta energía que liberan electrones. Por lo tanto, es una masa que está cargada negativamente. ¿Ya? Entonces se nota mucho que la diferencia entre el gaseoso y el plasmático es que hay energía. Ojo, no confundir con el plasma de la sangre, porque no es lo mismo. Ya el plasma de la sangre es un nombre que se le llama nomás, simplemente. Pero no tiene que ver ese plasma, es otro. ¿Ya? ¿Se entendió eso? ¿Sí? ¿No? Sí, ya, con este. Sólido, líquido y gaseoso, entonces. Sólido, ¿a qué se refiere el sólido? ¿Tiene usted alguna idea de qué es el estado de la materia sólido? ¿Por qué está estructuradamente así? Los átomos que están ocupando el volumen del sólido Están muy juntitos, ¿o no? están muy ordenados, ¿cierto? Tienen una forma propia, una forma que es definida. Esa forma es la forma sólida, ¿cierto? ¿Qué pasa con las moléculas que están adentro? Al estar como muy juntas, no se mueven mucho, por lo tanto no tienen tanta interacción. Y de hecho solamente vibran, como que no van rotando dentro del espacio. A diferencia de las otras dos, del líquido y del gaseoso, que sí, tal como dice su compañero, la temperatura ayuda en el cambio. Ah, que me lo están viendo privado, no puede ver. Sí, la temperatura va influyendo en el cambio de uno y otro.
El líquido es muy parecido, en parte muy, muy parecido. Es como, de hecho, es como una mezcla entre los dos, como una mezcla entre el líquido o sea, entre gaseoso y sólido. ¿Por qué? Porque sus moléculas están dispersas, como en el caso del gaseoso. Sin embargo, el líquido toma la forma del recipiente que lo contiene, ¿ya? De una manera muy fácil. Y esa forma definida que se genera mediante el espacio, por ejemplo, en el mismo caso, aquí yo tengo bebida energética, ¿cierto? Que puede ser un líquido, y este líquido está tomando la forma del recipiente que lo contiene. ¿Y qué es lo que pasa adentro? Las moléculas están interactuando entre ellas, están chocando, formando enlaces, formando interacciones entre ellas. Sus moléculas se mueven más que la del sólido, pero menos que la del gaseoso. Aún así, sí siguen vibrando, como en el caso del sólido, ya, solo que en menos cantidad. Y el caso del gaseoso es, ya sus moléculas están vueltas locas. Ocupan el espacio también del recipiente que los contiene, pero ya como que están muy separadas entre una y otra, por lo tanto ya la interacción y los enlaces que se forman no hay, o hay muy pocos, ¿ya? ¿Qué es lo importante de esto? ¿Por qué yo quise darle esta diapositiva? Porque quiero que diferencien los estados de la materia y el cambio de uno a otro. Por ejemplo, si yo quiero pasar de sólido a líquido, ¿ustedes saben cómo se llama ese proceso? De sólido a líquido. ¿Alguien? No, Ya, eso, condensación, ¿no? eso es lo que quería generar, que se equivocaran, ¿ya? Y no es para desmerecerlos, pero de hecho lo importante es que se equivoquen. Aquí se tienen que equivocar. Uno se confunde mucho en esos conceptos. ¿Han hablado, o sea, han escuchado hablar ustedes del punto de fusión o el punto de ebullición del agua? Solidificación, como decían sus compañeras en el chat, que está muy bien que lo digan, porque eso es lo que quería generar, ese tipo de confusión. Solidificación quiere decir que se solidifica, o sea, que pasa de líquido a sólido, mientras que el sólido a líquido es fusión, ¿ya? Como fusión humor, se unen, ya en este caso, lo que hace es fundirse. Un ejemplo muy común es, no sé si ustedes han tenido la suerte o mala suerte de soldar o han visto a alguien soldando. Lo que hace es que con la temperatura que se le aplica, el, el- el metal, ¿cierto? Para poder unir esas dos partes, ese metal se hace líquido, ¿ya? Y se pega y se intenta soldar algo, y luego se enfría, ¿ya? Pero lo que hizo fue un cambio de temperatura, en donde la... ¿Se escucha bien o no? Dígame si se escucha bien porque sale que tengo internet un poco fallado. ¿Me pueden decir, por favor, todos si se escucha bien porque está un poco fallado? Ya, algo. Voy a tratar de hacerlo lo mejor y lo más rápido posible. La fusión se funde, el sólido pasa a ser líquido, ¿ya? A diferencia del líquido, que pasa a ser sólido, que se llama solidificación. El punto de fusión del agua es a los 0 grados y significa que a los 0 grados pasa de sólido a líquido, ¿ya? De líquido a gas se llama vaporización o evaporación, ¿ya? A diferencia del punto de ebullición del agua, chicos, porque el punto de ebullición es donde, eh, sí, el ejemplo que está diciendo del tema del vidrio cuando se calienta también pasa de sólido a líquido. Muy bien. El punto de ebullición del agua es cuando pasa la totalidad del líquido a ser gas, ¿ya? En cambio, la diferencia es que la vaporización ocurre a cualquier temperatura, ya el paso de líquido a gas. Por ejemplo, si yo dejo lavando ropa, la ropa sale mojada, ¿cierto? Entonces yo la voy a colgar y me fijo cómo va saliendo humo de repente de la ropa. Y no es que la ropa se esté quemando, sino que la ropa está vaporizando o haciendo evaporación. Por lo tanto, el líquido que estaba en la ropa pasa a ser gas. Esa es la diferencia. La ebullición, paso total de líquido a gas. En cambio, la evaporación o vaporización es el paso a cualquier temperatura del líquido a gas. Y la condensación es al revés. Pero cuando hace mucha calor adentro de tu casa y hace mucho frío afuera, ese humo que hay en tu casa, por así decirlo, o sea, ese como aire denso, cuando se pega al vidrio, como que se empaña, ¿cierto? Entonces pasa de gas a líquido. Ya, ese es el paso simple y un ejemplo más o menos cotidiano. Los dos más complicados de entender son las sublimaciones, la sublimación progresiva y la sublimación inversa. Pero la sublimación progresiva es el paso de sólido a gas. Un ejemplo muy común
es cuando se tiene hielo seco. No sé si han escuchado hablar del hielo seco, que estuvo muy de moda con algunos youtubers y cosas por el estilo. El hielo seco se puede encontrar a veces como líquido, a veces como hielo, como sólido, pero apenas, si uno lo tiene en sólido, apenas uno abre, sale humo inmediatamente, porque evapora muy rápido. Mientras que la sublimación inversa es el paso de gaseoso a sólido. Y un ejemplo cotidiano de eso es cuando, por ejemplo, eh, hace mucho frío en la noche y el pasto tiene escarcha. No sé si han visto la escarcha del pasto cuando hay como que si tuviera como nieve, como una capa de nieve el pasto cuando hace mucho frío en el invierno. Ya, eso es un paso de sublimación inversa. ¿Alguna duda con respecto a estos? ¿No? ¿Sí? Igual están bien definidos dentro de la clase como tal, ¿ya? Tenemos una pregunta, que estas son preguntas del módulo lectivo para poder poner a prueba lo que vimos hoy día. Para un sistema abierto, ¿cuál creen ustedes que será la alternativa correcta, chicos? En el caso de la sublimación, como decía Sofía, no es necesario que pase, de hecho, la sublimación no pasa por el líquido. Sí o sí, de sólido pasa a gaseoso inmediatamente. Por ejemplo, en la cordillera, cuando hace mucho calor, y ya nosotros pasamos, por ejemplo, del invierno al verano, si te fijas que la nieve pasa inmediatamente a ser vapor de agua. Eso es sublimación, ¿ya? No es necesario que pase de sólido a líquido y después de líquido a gas. Se puede saltar de sólido a gas. ¿Se entiende? La correcta, ¿cuál creen ustedes? ¿La D dicen? ¿La D? ¿La D? Muy bien. La D. Y es de reconocimiento, porque es netamente una información que me están enseñando. Así que muy bien. Muy bien. Y tenemos otro ejemplo. Aquí hay algunos conceptos que no les había mencionado, pero que se los quiero mencionar un poquito a la rápida, que son conceptos para que ustedes puedan conocer. Permeable significa que permite hacer algo, permite generar interacciones, ¿ya? Algo muy simple. Diatérmico, ¿qué creen ustedes que puede ser diatérmico? ¿Alguien lo ha escuchado anteriormente? ¿Diatérmico? ¿No? Ya, muy bien. Es un concepto... Dime, te Que escucho. permite el cambio de temperatura, ¿no? De energía. Muy bien, muy bien. Permite que pase calor fácilmente, temperatura en este caso, ¿cierto? Permite ese paso tan sencillo. Inmóvil, su nombre lo dice que es una pared que no se puede mover, que nos permite interacciones de nada. Adiabático, ¿qué creen ustedes que es? ¿Han escuchado hablar de adiabático? Que esos son como los conceptos que pueden ser un poco más complicados. Por un lado tenemos el concepto de, bien, tal como decía José Arce, por un lado tenemos el concepto de diatérmico, que es el paso que permite que pase el calor, y el adiabático que permite que salga. ¿Se entiende? Esa es la diferencia entre uno y otro. El diatérmico permite que pase y el adiabático permite que salga el calor fácilmente. Y el que sea permeable, como les decía, perdón, el que sea impermeable es que no permite ese paso fácil de una cosa y otra. Entonces, un termo, ¿se acuerdan qué tipo de sistema era? ¿Era abierto, cerrado o aislado? Aislado. Aislado, ¿cierto? Entonces, ¿cuál será la correcta? ¿Será permeable un termo? La D o no. La Mm, D, muy bien, no. muy bien, es la D. Y ahí es una pregunta de reconocimiento, porque tengo que reconocer fácilmente lo que es un termo. La D de Diosito, ¿cierto? Como decía su compañero. ¿Por qué? Yo sé que un sistema aislado no es permeable. Entonces ya descarté la A, la C y la E. Yo juego mucho al descarte en las preguntas, ¿ya? De hecho, así es como entro a la universidad dos veces. Jueguen al descarte. Traten al tiro de tachar las que ustedes saben que no son correctas. Entonces, por ejemplo, si yo sé que la, la A es permeable, la C dice que es permeable y la E es permeable y no son, yo ya descarté tres opciones, entonces me quedan dos. ¿Ya? Y ahí yo tengo que saber los otros conceptos, diatérmico y adiabático. ¿Ya? La D es la correcta, muy bien.
Entonces, chicos, hasta aquí llegaría la clase del día de hoy. Vimos diferentes conceptos. Vimos el concepto de introducción a la termodinámica, la diferencia entre materia y energía, y masa también entre medio, ¿cierto? Vimos los tipos de sistema, perdón, vimos el sistema, el entorno y el universo. Vimos también los tipos de sistema que hay, sistema abierto, sistema cerrado, sistema aislado, y además le agregué los cambios de la materia, los estados de la materia que hay, y los cambios entre uno y otro. ¿Ya? Así que entre broma y broma vimos muchos contenidos. ¿Alguien tiene alguna duda? Ya que nos quedan igual como 10 minutitos. ¿Alguien tiene alguna duda? Con confianza. ¿No? ¿Les entendieron la clase? Por favor, díganme si se entendió o no. ¿No, tío? ¿Todo bien? ¿Seguros? Ya. Obviamente si el tema de las preguntas del principio es lo que le podía complicar un poco más, y como les digo, les puede complicar un poco más, pero se puede abordar con calma. Y si alguien tiene muchas dudas con respecto a las primeras preguntas, que son como de contenido que vamos a ver durante el año, ustedes pueden hacerme llegar la pregunta a mí o a la profe Fran, y nosotros le respondemos ya más detenidamente, porque como era 1 hora y media para no detenernos en eso. Me preguntan qué estudié. Yo estudié veterinaria en la Chile 3 años y ahora estoy estudiando pedagogía en biología y química. En la Chile igual, soy profe de biología y de química. Así que por eso estoy haciendo los dos electivos. ¿Alguna otra duda, chicos? Para, para poder finalizar, para que ustedes puedan descansar, aunque sea unos 10 minutitos, antes de la clase con la profe Javi. ¿No? Eso, muy bien, si alguien tiene dudas con respecto a las carreras, chicos, me pueden hablar por el WhatsApp y yo les voy a responder. O sea, que no sabe qué cosa estudiar o alguien tiene como alguna idea, me puede preguntar sin ningún problema. ¿Ya? Fui monitor en la Chile un tiempo, entonces más o menos que conozco igual como todas las carreras, así que les puede servir. Si estudias bioquímica en la Chile, puedes ser profesor, siempre y cuando tú saques una licenciatura, tú saques un magíster y un doctorado, ¿ya? O saques aparte un curso de pedagogía. Pero cualquier persona puede ser profesora, ¿ya? La licenciatura te sirve para hacer... espérate, ahora está un poco mal la, la licenciatura te permite hacer clases en la universidad, ¿ya? Pero no en todos los colegios. Hay algunos colegios que permiten la licenciatura como tal. Sin embargo, si uno quiere ser profesor de colegio, tiene que estudiar pedagogía o algún curso de pedagogía por el estilo. Si uno quiere hacer clases en la Chile, tiene que ser doctor. Eso es complicado. La licenciatura, casi todas las carreras actualmente tienen licenciatura en realidad, que es como el 4 año de estar estudiando, que te la dan. Saca uno como licenciatura en ciencia, licenciatura en bioquímica. Sí, es un título, es un grado. Ya la licenciatura es un grado. Uno sale como licenciado en algo, ¿ya? Y ese grado te permite estudiar y trabajar en lo que uno quiera. Eso, ¿alguna otra duda, chicos? Sino para ir cerrando para que puedan descansar, aunque sea unos 5 minutitos. La escala de pH se pasa en química común, sí, se pasa cuando se ve el tema de ácido base o no, pero si no, igual, si tienes muchas dudas con respecto a la escala de pH, me puedes preguntar por interno, pueden preguntar por interno o en el mismo grupo de WhatsApp y yo les voy explicando como paso a paso en qué funciona la escala de pH, ¿ya? Si, como les digo, no tengan miedo a preguntar, no tengan vergüenza, nosotros estamos para responder lo que ustedes necesiten. Yo dejé mi correo en el PDF para que ustedes puedan responder las dudas, o sea, para que puedan enviarme las dudas que tengan, pero no pesco mucho el correo en realidad, yo soy mucho más de WhatsApp, porque mi correo tengo como 6.000 mensajes sin leer, así que espero que ustedes no sean uno de ellos. Sin embargo, igual intentaré pescar un poco más el tema del correo. Pero por el momento, casi siempre por WhatsApp yo respondo apenas me llega el mensaje, ¿ya? Eso sería, chicos. Espero que les haya gustado, espero que hayan disfrutado la clase, que lo hayan pasado bien y que hayan aprendido, que es lo importante. Y la próxima clase, ahí ustedes me dicen si es que les parece que la hagamos el 6 o si quieren la adelantamos para el 29, como ustedes. Y nos estaríamos viendo ya entonces dentro de 1, 2 o 3 semanas, depende cómo sea su
su evaluación. Ahí le estoy comentando por el grupo de WhatsApp para que todos se metan al grupo de WhatsApp, si es que pueden, por favor, para ir viendo cada una de las opciones. ¿Ya? El grupo creo que los tienen publicados los chicos. Ahora no tengo cómo enviárselos. Sin embargo, voy a enviarlo por correo. Ya a todos sus correos les voy a enviar al grupo por WhatsApp. O sea, de WhatsApp para que todos se puedan meter. ¿Ya? Espero que estén súper bien. Descansen, aunque sea unos 5 minutitos. Y que les vaya bien con la profe Javi. Chao chicos, que estén bien.